Octubre de 2025. Miami, Florida. Una demanda llega a los juzgados del condado, y con ella un nombre que durante 3 décadas ha significado glamour, escenario y fama. Paulina Rubio. No se trata de un nuevo disco ni de una gira. Se trata de un arrendador que exige más de $110,000, $70,000 por 2 meses de renta sin pagar, $35,000 por 15 días de ocupación después de vencido el contrato, algo que en Florida puede calificarse legalmente como ocupación ilegal, $5,259 más por daños a la propiedad. Así lo reportaron distintos medios mexicanos y el portal español Diario AS, que además señalaron que el equipo legal de la cantante buscaría impugnar los montos, alegando que estaban sobrevalorados y que parte de la deuda ya había sido cubierta. Nosotros, que la vimos brillar en el Festival de Viña del Mar, nosotros, que la escuchamos en la radio cantando Yo no soy esa mujer, nosotros, que compramos su perfume y su lápiz labial de la marca MAC llamado Rubia, jamás imaginamos que su nombre terminaría ligado a un desalojo por impago de renta. La imagen pública decía: la chica dorada, la reina del pop latino, la mujer que vendió más de 20 millones de discos en el mundo. Los titulares de la prensa del espectáculo, en cambio, decían algo muy distinto, porque detrás del brillo de las alfombras rojas hay una historia que muy pocos conocen completa. Una historia de una guerra fiscal de más de 20 años contra el Servicio de Administración Tributaria de México. Una historia de un perdón millonario que salió a la luz gracias a una organización civil de transparencia, no por voluntad propia del gobierno. Una historia de transmisiones en vivo que generaron preocupación pública sobre su estado. Una historia de duelo, de una madre perdida por cáncer, y de cómo ese duelo se convirtió, para una parte del público, en material de burla en redes sociales. Es, en definitiva, la historia de la distancia entre lo que se ve en un escenario iluminado y lo que ocurre cuando se apagan las luces y llegan los abogados. Nosotros hemos rastreado expedientes judiciales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reportes de transparencia fiscal elaborados por organizaciones civiles y más de 2 décadas de cobertura de prensa mexicana, española y estadounidense. Hemos cruzado fechas, montos, declaraciones de publicistas y abogados, y entrevistas que la propia cantante ha dado en televisión abierta. Lo que encontramos no es un invento de columnista ni un rumor de redes sociales. Es un patrón documentado, sostenido durante más de 20 años, que la propia cantante nunca ha explicado del todo en público. ¿Cuántos de ustedes, antes de este video, sabían que la chica dorada apareció en una lista oficial de transparencia como una de las mayores beneficiarias de perdones fiscales en la historia reciente de México? Se los vamos a mostrar con nombres, fechas y montos exactos, pero para entender cómo la niña que debutó en la televisión mexicana a los 10 años terminó enfrentando embargos, demandas de arrendadores y perdones fiscales millonarios, primero hay que retroceder más de 4 décadas, hasta un cuartito de juegos en los foros de Televisa. Paulina Susana Rubio Dos Amantes nació el 17 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Es hija de Susana Dos Amantes, una de las actrices de telenovela más reconocidas de su generación, lo que significó que la pequeña Paulina creciera literalmente dentro de los sets de grabación. La propia Dos Amantes contó, en una entrevista para el programa El Minuto que Cambió Mi Destino en 2018, que mientras ella grababa la telenovela Aprendiendo a Amar, un productor le sugirió llevar a sus hijos a un cuartito para que jugaran mientras ella trabajaba. Ese cuartito resultó ser el CEA Infantil, el Centro de Capacitación Artística de Televisa, y ahí fue donde Paulina conoció a varios de los integrantes de Timbiriche. Así, casi por accidente, nació la carrera de una de las estrellas más grandes del pop en español. Susana Dos Amantes también recordó, en esa misma conversación, que como madre
se oponía a que su hija trabajara demasiado. Peleaban, dijo, para que Paulina no estuviera despierta hasta las 2 de la mañana, para que respetara horarios, porque al día siguiente tenía que ir a la escuela. Es un detalle pequeño, pero revelador, porque contradice la imagen de una infancia entregada sin condiciones al espectáculo. Hubo, al menos según el testimonio público de la propia madre, resistencia y límites. En 1982, con apenas 10 u 11 años, Paulina se unió formalmente a Timbiriche, la agrupación infantil que se convertiría en una de las fábricas de estrellas más importantes de América Latina. Con el grupo grabó 10 discos y permaneció casi una década, obteniendo 4 discos de platino y 7 de oro, según recogen sus biografías oficiales y medios especializados en música latina. También participó en telenovelas como Pasión y Poder y Pobre Niña Rica, construyendo una carrera paralela como actriz juvenil. En 1991, Paulina decidió abandonar Timbiriche para intentarlo sola. No fue un salto sencillo ni automático. Viajó a España, se instaló para grabar su primer álbum como solista bajo la producción de Miguel Blasco, y en 1992 presentó La Chica Dorada bajo el sello EMI. El disco vendió alrededor de 150,000 copias en apenas 3 meses y llegó a las 300,000 poco después, lo que le valió el disco de platino. El sobrenombre del álbum, La Chica Dorada, terminaría por convertirse en su marca personal durante el resto de su carrera, la etiqueta que la acompañaría incluso en los titulares de sus escándalos, 30 años después. Porque mientras la Chica Dorada conquistaba las bateas de medio continente, en algún archivo de Hacienda en la Ciudad de México ya se estaba abriendo, silenciosamente, un expediente con su nombre. Vino después 24 quilates en 1993, El Tiempo es Oro en 1995 y Planeta Paulina en 1996, discos con los que Rubio abandonó el pop más clásico para adoptar sonidos dance y electrónicos, además de debutar como actriz de cine con Bésame en la boca. Tras una pausa de varios años dedicada a reinventarse, regresó con el álbum Paulina en el año 2000 y en 2002 se lanzó al mercado angloparlante con Border Girl, cantando en inglés y Spanglish, un movimiento arriesgado que buscaba replicar el cruce que en esos años también intentaban Shakira y Thalía. Border Girl le valió una nominación al Latin Grammy y consolidó su presencia fuera del mundo hispanohablante. Los años siguientes fueron, en apariencia, los de mayor esplendor. Paulatina en 2004, con el sencillo Te quise tanto, le trajo otra nominación al Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop Femenino. Grand City Pop en 2009 y Brava en 2011 mantuvieron su vigencia comercial. La revista GQ la nombró Mujer del Año en 2 ocasiones, en 2006 y en 2009. Un reconocimiento que en aquel momento reforzaba la narrativa de una estrella imparable, coronada por la crítica y por el mercado al mismo tiempo. Su imagen se volvió mercancía, una línea de cosméticos, un perfume propio, un lápiz labial exclusivo con MAC llamado justamente Rubia, y el rostro elegido por la casa francesa Louis Vuitton para introducir la marca en América Latina. Abrió incluso un restaurante en Miami Beach, L'Entrecôte de París, que sigue operando hasta hoy bajo su nombre. Todo esto ocurría, simultáneamente, mientras un proceso muy distinto avanzaba en los tribunales fiscales mexicanos, lejos de las cámaras y las alfombras rojas. Según reconstruyó el medio mexicano El Cronista, a partir de expedientes públicos, la relación entre Paulina Rubio y el Servicio de Administración Tributaria comenzó a tensarse en 2002, en pleno lanzamiento de Border Girl, cuando la dependencia federal le exigió el pago de impuestos atrasados y advirtió que, de no cumplir, procedería al embargo de sus bienes. La cantante no cumplió con lo exigido. En 2003, el SAT hizo exactamente lo que había advertido. Congeló cuentas bancarias y embargó inmuebles a nombre del artista.
Los abogados de Rubio no se quedaron callados. Acudieron al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, argumentando que esas cuentas congeladas eran indispensables para su trabajo y para realizar deducciones fiscales legítimas propias de su actividad artística. La Fiscalía desestimó el argumento. El pleito se prolongó durante años, escalando instancia tras instancia, hasta llegar en 2006 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, el mismo que resuelve los casos constitucionales más relevantes de México. La resolución fue clara, pública e inapelable. Paulina Rubio debía pagar 5.847.000 pesos en impuestos adeudados. Aquí es donde la historia oficial se detiene en la mayoría de las biografías promocionales de la cantante, pero no es, ni de lejos, donde termina la historia real. 13 años después, en 2019, mientras Paulina Rubio promocionaba nueva música y aparecía en giras internacionales, la organización civil Fundar, especializada en transparencia y rendición de cuentas, publicó una investigación sobre las personas físicas y morales que recibieron cancelaciones o condonaciones fiscales millonarias durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La información no salió por voluntad del gobierno mexicano. Fundar tuvo que litigar durante 4 años, usando herramientas de transparencia y acceso a la información, para obligar a las autoridades a entregarla. Cuando finalmente se hizo pública, un nombre apareció en un lugar que sorprendió incluso a la prensa del espectáculo acostumbrada a sus escándalos. Paulina Rubio figuraba como la segunda persona física con más impuestos condonados de toda la lista, según reportó el medio El Cronista, retomando los hallazgos de Fundar. Léanlo de nuevo, despacio. La misma cantante a la que la Suprema Corte de México había obligado, por resolución firme, a pagar casi 6 millones de pesos en impuestos atrasados, terminó años después como una de las principales beneficiarias de perdones fiscales de todo el país. No hablamos de un rumor de espectáculos. Hablamos de un documento oficial, arrancado a las autoridades después de 4 años de litigio por parte de una organización de la sociedad civil. La cantante, hasta donde hemos podido verificar en fuentes públicas, nunca ofreció una explicación detallada ante los medios sobre las circunstancias específicas de esa condonación, ni sobre cómo pasó de deudora obligada por la Corte a beneficiaria de un perdón millonario. Ustedes que la vieron ganar el premio GQ Mujer del Año, ustedes que compraron entradas para sus giras, ustedes que tararearon Border Girl en inglés sin entender del todo la letra, probablemente nunca escucharon esta parte de la historia, porque no aparece en las biografías oficiales ni en los perfiles promocionales de las disqueras. Aparece en los reportes de una organización de transparencia y en un puñado de notas de finanzas y espectáculos que rara vez circulan con el mismo alcance que un video musical, con millones de reproducciones. La guerra con el fisco mexicano no fue la única grieta entre la imagen pública impecable y los episodios que generaron preocupación real, genuina, entre el público que la seguía. En abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19, Paulina Rubio transmitió un live de Instagram con la intención declarada de concientizar sobre la importancia del aislamiento. La transmisión se volvió viral, pero no por el mensaje sanitario que pretendía dar. Según reportaron distintos medios de espectáculos que recogieron y analizaron el video en su momento, la cantante habló de forma incoherente durante varios fragmentos, mezclando frases sueltas en inglés y español, algo como «Yo me uno a esta causa», «Yo me quedo en causa», «Help coronavirus», «Contenta, emocionada», todo esto es nuevo, lo que generó una ola simultánea de preocupación y burla en redes sociales. No fue la primera vez que una aparición pública suya terminó generando este tipo de especulación pública. Años antes, durante una entrevista particularmente efusiva en el programa español El Hormiguero, transmitido por Antena 3, la cantante bailó, imitó a un toro, rugió al aire como si fuera un animal salvaje y se mostró exageradamente eufórica frente a las cámaras durante todo el segmento.
La reacción en redes fue inmediata. Miles de espectadores especularon abiertamente que Paulina había llegado ebria al programa. Su publicista de aquel entonces, Alberto Gómez, salió a desmentirlo de forma tajante y pública, calificando el rumor de absolutamente falso y sin ningún fundamento, y asegurando que la cantante simplemente había llegado, alegre, participativa, a un programa de corte familiar que conoce perfectamente. Fue solo efusividad natural de escenario, la energía de una artista acostumbrada a encender auditorios completos. Fueron los nervios de una transmisión improvisada en medio de una cuarentena mundial sin precedentes. La prensa nunca logró una confirmación médica ni oficial más allá de las versiones de sus representantes, y ninguna autoridad ni institución médica emitió jamás un diagnóstico público. Y ahí, precisamente, está la frontera que un buen periodismo debe respetar con rigor. Lo que se puede afirmar como hecho documentado con fuentes verificables, y lo que quedó, hasta hoy, en el terreno de la especulación pública sin confirmar oficialmente por nadie con autoridad para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes compartieron ese video de la cuarentena en su momento, entre risas, sin saber que 2 años después, la cantante tendría que enfrentar públicamente la muerte de su propia madre, en circunstancias mucho más dolorosas de lo que cualquier burla en redes podía anticipar? Porque hay un capítulo de esta historia que rara vez se conecta con los demás, y que merece contarse con el respeto que exige. A inicios de julio de 2022, Susana Dos Amantes, la madre de Paulina Rubio, falleció a los 74 años a causa de un cáncer de páncreas, según confirmó la propia cantante en un mensaje público y lo reportó CNN en español, citando el comunicado de la familia. Meses antes, en abril de ese año, el hermano de Paulina, Enrique Rubio, había informado que Dos Amantes estaba siendo tratada en el Hospital Mount Sinai de Miami, ciudad donde la actriz residía junto a su hija y sus nietos desde hacía varios años. La relación entre madre e hija era, según describieron múltiples medios y la propia Susana Dos Amantes en entrevistas previas, extraordinariamente cercana. Se presumían mejores amigas, cómplices de vida, casi inseparables. Fue Dos Amantes, de hecho, quien durante años aclaró ante la prensa distintos aspectos de la vida personal de su hija, cuando la cantante prefería guardar silencio. Tras el fallecimiento, Paulina Rubio mantuvo un perfil deliberadamente bajo durante varios meses. Cuando finalmente habló del tema, lo hizo en la portada de la revista Caras, confesando: «Estoy reajustando y reenfocando lo sucedido, tratando de ser vulnerable y viviendo un día a la vez, pero la música y mis hijos me sanan». Meses después, en una entrevista en el programa Hoy de Televisa, fue todavía más allá al declarar públicamente que seguía sintiendo la presencia de su madre, que había encontrado un diálogo directo con ella a través de elementos como el sol y la música. Esa declaración, hecha en vivo y en cadena nacional, generó comentarios burlones en redes sociales sobre su estado mental, los mismos que ya la habían señalado tras el video viral de la cuarentena. La propia cantante respondió a esas burlas con una frase que resume, quizás mejor que cualquier análisis externo, la tensión central de esta historia. Los que dicen que cada día está más esquizofrénica, la Pau no saben nada sobre perder a alguien que amas con todo el corazón. Las burlas vienen desde la ignorancia y la falta de empatía de personas que creen que porque es una figura pública se le puede criticar, pese a que está hablando de la muerte de su mamá. Es un punto que merece quedar claro, sin especulación ni diagnóstico de nuestra parte. No existe ningún reporte médico público, ninguna fuente oficial que confirme un problema de salud mental en la cantante. Lo que sí existe, documentado y verificable, es un patrón de momentos públicos que generaron preocupación genuina, seguidos de explicaciones de sus representantes o de la propia artista, en un ciclo que se ha repetido durante más de una década, sin que ninguna de las dos versiones, la de la preocupación o la de la explicación oficial,
logre imponerse del todo sobre la otra. Lo que sí es un hecho verificable, con expedientes y demandas de por medio, es el patrón de tensiones legales que ha acompañado a la cantante en la última década, más allá del fisco mexicano. El caso del desalojo de su mansión rentada en Miami, reportado en octubre de 2025 por medios como Las Estrellas y retomado por el diario AES, no fue un hecho aislado dentro de su historial reciente. Fue, según la cobertura de Espectáculos Mexicana, uno más de los pleitos legales que han rodeado a la chica dorada en los últimos años, en un periodo en el que su nombre ha aparecido en los titulares con la misma frecuencia por sus procesos legales que por su música. Y sin embargo, en medio de todo esto, la carrera nunca se detuvo del todo, y ahí está quizás la parte más fascinante de esta historia, la capacidad de Paulina Rubio para seguir llenando escenarios mientras los tribunales, los reportes de transparencia y las redes sociales construían, en paralelo, una narrativa completamente distinta sobre ella. En abril de 2022, apenas semanas antes de la muerte de su madre, arrancó el Perrísimas Tour, la gira conjunta con otra leyenda del pop en español, Alejandra Guzmán, que comenzó en Orlando y recorrió Estados Unidos hasta mayo de esa misma primavera, llenando recintos con 2 generaciones de fans. En 2023 presentó nuevo material, los sencillos No es mi culpa y Propiedad privada, con los que buscó reconectar con una audiencia que la había acompañado desde los años 90. Títulos que, leídos hoy, casi parecen un comentario involuntario sobre su propia relación con la prensa y con la justicia. La pregunta que queda flotando, la que ningún comunicado de prensa ha respondido del todo, es cómo conviven estas versiones tan distintas de la misma mujer, la que la Suprema Corte de México obligó a pagar casi 6 millones de pesos y que después apareció como una de las mayores beneficiarias de condonaciones fiscales del sexenio, la que llena escenarios en gira con Alejandra Guzmán y la que enfrenta demandas de arrendadores por cientos de miles de dólares en Miami, la que fue nombrada 2 veces Mujer del Año por una revista internacional y la que generó preocupación pública por transmisiones que parecían fuera de control, la que perdió a su madre de cáncer y encontró consuelo hablando de ella en televisión nacional, y la que por eso mismo se volvió, otra vez, blanco de burlas en redes sociales. No es un caso único en el pop latino, y ahí está quizás el patrón más incómodo de toda esta historia. La propia prensa mexicana, al documentar el historial fiscal de Paulina Rubio, la colocó en la misma conversación que otras figuras de primer nivel. Shakira, obligada a pagar una multa de 8 millones de dólares a la Hacienda española tras reconocer fraude fiscal ante la Audiencia Provincial de Barcelona, y Luis Miguel y Belinda, mencionados en la misma cobertura periodística por problemas similares con las autoridades tributarias en sus respectivos países. Parece ser, más que una excepción vergonzosa de una sola artista, un patrón estructural dentro de una industria donde el dinero se mueve entre países, sellos discográficos, monedas y contratos internacionales, y donde la línea entre la planeación fiscal agresiva y el incumplimiento abierto no siempre queda clara para el público que solo ve, desde la butaca o desde la pantalla del teléfono, los premios y las giras. Lo que sí queda claro, con expedientes judiciales, resoluciones de la Suprema Corte y reportes de transparencia en la mano, es que la historia completa de la chica dorada nunca fue solamente la de una niña que jugaba en un cuartito de Televisa y terminó conquistando los escenarios de medio mundo. Es también la historia de una guerra de 2 décadas contra el fisco mexicano, de un perdón millonario que salió a la luz por la insistencia de una organización civil más que por transparencia voluntaria del gobierno, de una serie de apariciones públicas que la prensa nunca terminó de explicar del todo, y del duelo muy real por una madre que la acompañó, según todos los testimonios disponibles, desde aquel cuartito de juegos hasta los escenarios más grandes de América Latina. ¿Cuántos de ustedes, hasta este momento,
¿Sabían que Paulina Rubio fue la segunda persona física con más impuestos condonados en la lista que reveló Fundar en 2019? Se los dejamos ahí, con las fuentes, las fechas y los montos sobre la mesa, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, mientras la chica dorada sigue subiendo a los escenarios, sigue lanzando música nueva y sigue, hasta el día de hoy, enfrentando demandas que llegan a los juzgados con la misma regularidad con la que antes llegaban los discos de platino.